Y es precisamente por esta causa que advierte que alrededor de 450.000 alumnos se quedarán sin cupo este nuevo año escolar. Estamos hablando de más de 150.000 niños y niñas del nivel inicial que se quedan fuera de la escuela, que sumado a unos 300.000 de los diferentes de primaria, de secundaria, que también no encontraron cupo. Es decir, que nosotros estamos hablando en promedio de unos 450.000 niños que no, jóvenes y adultos que no han encontrado un cupo en la escuela pública. Eso se debe a que al sistema le están faltando más o menos 7.000 aulas. El gremio magisterial asimismo manifestó preocupación por la falta de maestros, personal administrativo y equipamiento del material didáctico en las escuelas. Nos preocupa que INAVIE publica un menú que se va a recibir diario en cada centro educativo, pero llega otro. Y mientras la ADP hace estas advertencias, desde el INAVIE afirman que trabajan a todo vapor para concluir con la entrega de 1.8 millones de kits educativos a los estudiantes del sector público. Ya se han entregado encima de los 800.000 kits y ahora mismo estamos en todo el territorio nacional, tanto en el este como en la ciudad como en el Cibao. Estamos trabajando sin día ni hora para que eso llegue a la población. En tanto, en escuelas como la Fray Ramón Paney y el Instituto Tecnológico de Artes y Oficios en el Distrito Nacional, maestros realizan los aprestos para recibir este próximo 24 de agosto al estudiantado. Todos los maestros están siendo convocados para la jornada de verano. Aquí en este momento se están capacitando los maestros del nivel inicial. Y la próxima semana estarán los maestros de secundaria ya aquí en la parte del comedor. Aunque ofertan artículos que los estudiantes deben llevar a las aulas, solo algunas personas hacen un sacrificio para que sus hijos no interrumpan la docencia. Bueno, todos los años veo que los precios varían y es un poquito complicado para muchos padres, o sea, no todo el mundo tiene la misma posibilidad, pero se hace lo que pueda. El presupuesto limitado es la principal causa de la baja en la compra de los útiles, según los clientes. La situación está muy difícil este año y cada día más las cosas van como subiendo de precio, que no es igual que el año pasado. En cada uno de los negocios de Herrera se ofertaban cuadernos, libros, uniformes, lápices, entre otros artículos. Hoy solamente compré la mochila y la lonchera que me faltaban, pero anteriormente compré todo lo demás, los libros y los demás útiles escolares. En otros negocios era mucho más activa la compra de escolares. Están fuera del alcance realmente, tan altos. Los precios tan altos, pero uno lo maneja porque digamos ustedes hay que comprarlo por obligación. Y la oferta, ponen una oferta, al otro día ponen otra y nunca varían, siempre la misma. Los uniformes, la ropa de deporte, los tenis de deporte también y unos cuantos útiles que me hacían falta. Los escolares como sacapuntas, borras, reglas y EGA, su valor era menor a 100 pesos por unidad. Tras haberse preparado por meses para reunir 20.000 pesos como presupuesto para los útiles escolares sin afectar los gastos fijos, la joven Ana Sosa acudió esta mañana a una tienda por departamento en busca de ofertas para comprar la lista que exige el colegio donde estudia su hijo. Y la lista ronda casi los 20.000 pesos, tanto entre libros como cuadernos y los materiales. La verdad, por lo menos en esta tienda, bastante buenas, aprovechando la parte del segundo artículo a mitad de precio, más el cashback que dan las tarjetas. En ese y otros comercios, los cuadernos cuestan entre 95 y hasta 245 pesos, según la marca y la cantidad de páginas. Los pantalones de los uniformes van desde 900 pesos y los deportivos y los polos 495, mientras que las mochilas van desde 1.600 hasta 7.000 pesos. Tiene un 50% cuando usted se lleva dos mochilas. Me parece un buen precio el que tiene la Sirena. En tiendas de la avenida Duarte, decenas aprovecharon la mañana para conseguir los útiles. Mientras algunos se quejaban de los precios de los útiles, otros los aceptaban confiados en que les alcanzaría con lo presupuestado para ello. Las mascotas carísimas. Están a 110, gastaré algunos 20 y pico, 30. Y en cuanto a los precios, ¿qué te digo? ¿Llevarlo o llevarlo? Porque no hay de otra. Yo me voy a llevarlo todo lo que necesito. Ya, doy un tarjetazo y después veremos. Los comerciantes de la zona venden las mochilas desde 400 hasta 1.300 pesos y los cuadernos hasta 115 pesos. Ya los polochers empiezan desde 179 pesos
los pantalones también a muy buen precio. Los comerciantes de la avenida Duarte esperan mayor clientela para este fin de semana. Ya que continúa ampliando la distribución de utilería escolar correspondiente al año lectivo 2026-2027, con 815.664 kits entregados hasta el momento. El INAVIE indicó que esta semana la distribución se desarrolla en la Regional Educativa 14 de Nagua, con entregas programadas en los distritos educativos de Las Terrenas, Sánchez, El Factor, Cabrera y Río San Juan, correspondiente a las provincias Samaná y María Trinidad Sánchez. De manera simultánea, el proceso continúa en la Regional Educativa 06, La Vega, donde están programadas entregas en Gaspar Hernández, Jamao al norte, San Víctor, Jimabajo y José Contreras, pertenecientes a las provincias La Vega y Espaillat. Los centros educativos están en deterioro total. Para Randy Brito, presidente del ADP en el municipio cabecera de Azua, las autoridades educativas mantienen en vilo a los docentes que esperan ser nombrados. Según en Azua se rumora, se ha priorizado la contratación de un personal que no aprobaron el concurso y profesionales de la educación que sí cumplieron con ese proceso siguen esperando su nombramiento. Esta situación ha alimentado el comentario de que las contrataciones tendrían un tilde político en beneficio de compañeros del partido oficialista. Entre tanto, quienes aprobaron el concurso siguen pasando el Niágara en bicicleta. Iniciamos el lunes 24 año escolar y en esa misma semana estaremos convocando una asamblea porque ya nosotros no soportamos más el engaño de la dirección regional ni de la dirección de distrito con motivo del nombramiento de los maestros que desde 2021 están como judíos enganchados en los palos esperando que se les nombre para poder disfrutar de lo que realmente ellos aprendieron. Aproximadamente 210 maestros faltan acá. Se han nombrado 164 contratados y todavía están solicitando contratados de idioma y de las diferentes áreas. La lucha del gremio también incluye la intervención y mejoramiento de la infraestructura escolar, tales como terminar espacios que tienen años iniciados y que están abandonados, que ya tienen maleza, que uno no puede ni siquiera penetrar en ellos, como lo es en la escuela Ángel Fermín Novoa Ruiz, Inicial Ángel Rivera, Nicolás Mañón, Sagrado Corazón de Jesús, Escuela Especial. El otro gran reclamo que mantiene vigente la ADP. Pago del incentivo y del retroactivo correspondiente a la evaluación de desempeño 2026. La solución a la falta de cupo para los estudiantes en los centros educativos. El nombramiento de maestros para cubrir las necesidades existentes en los centros educativos. No sé por qué el ministerio, con tantos recursos que tiene, que ahora se aboca a recortar el presupuesto y quitarle 2.000 millones de pesos, donde los edificios escolares ni siquiera pintados están. Y ustedes pueden observar el Liceo Román B. de Castro, que en este momento se le están extrayendo la persiana y que el tiempo no da. Los baños están deteriorados. Y ante este panorama, la gente en cada rincón de Azua deja una pregunta en el aire. ¿Quién salvará la educación dominicana de un Estado que a su juicio permanece indolente? Ya acercándose el inicio del nuevo año escolar 2026-2027, el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, informó que el sistema educativo está listo en materia de aulas para recibir a los estudiantes. La declaración se ofrece luego de que la Asociación Dominicana de Profesionales o de Profesores advirtiera sobre un déficit de aulas que, según denunció, podría poner en riesgo el inicio del próximo periodo escolar. Más de 1.400 planteles también remozados que estamos entregando ahora en el operativo 24/7 y la verdad es que la infraestructura escolar cada día sigue avanzando. Herrera afirmó que las condiciones de infraestructura están preparadas para recibir a la población estudiantil en el inicio del próximo año escolar. La Universidad Central del Este llevó a cabo el acto oficial de entrega de las becas UCE Excelencia, una iniciativa destinada a reconocer el esfuerzo, la dedicación y el mérito académico de estudiantes destacados de la institución. Jóvenes que han decidido crecer en sus capacidades
y trabajar por sus sueños. Queridos estudiantes, hoy ustedes son los protagonistas de este evento. Cada uno llega aquí con una historia diferente. Algunos han tenido que superar dificultades, enfrentar obstáculos, esforzarse aún más para alcanzar sus metas. Pero todos tienen algo en común: no se rindieron. La actividad se desarrolló en la explanada de la biblioteca de la UC, donde autoridades universitarias, estudiantes, familiares e invitados especiales se dieron cita para acompañar a los galardonados en este importante reconocimiento. Puesto que para nuestra institución hoy este acto es considerado uno de mucha importancia y trascendencia. Para los nuevos miembros de la familia uceana, para que tengan un poquito de historia, cuando la Universidad Central del Este se fundó con un objetivo muy claro, y era el de abrirle las puertas a los estudiantes que en aquel entonces, por ahí en el año 1970, no podían tener acceso a una educación superior de calidad. Las becas UC Excelencia representan un estímulo para que los estudiantes continúen desarrollando su potencial y mantengan un alto nivel de compromiso con su formación profesional. Tenemos algo muy importante común, y es que tenemos una oportunidad para acercarnos a ellas. Queremos reconocer y valorar profundamente a la Universidad Central del Este por mantener viva su visión de desarrollo y por apoyar de manera real por la juventud dominicana a sus directivos y comité de becas. Gracias por considerar y darnos esta grandísima oportunidad, por reconocer nuestro potencial y ver nuestros esfuerzos. Y sobre todo quiero darle las gracias a Dios porque sé que las oportunidades llegan en el momento indicado. A mis compañeros y compañeras quiero decirles que aprovechemos esta oportunidad. Para tu descanso familiar, Hotel Cotmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cotmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Prepárate para hacer la diferencia. La Escuela de Hotelería, Gastronomía y Pastelería del Infotep en Higüey, donde la pasión se convierte en conocimiento, la práctica en excelencia y el talento en oportunidades. Con una formación especializada y estándares internacionales, preparamos a quienes impulsan la industria turístico-hotelera más importante del país, porque la excelencia se reconoce. Escuela de Hotelería, Gastronomía y Pastelería del Infotep, donde cultivamos el talento que mueve el turismo dominicano. En la escuela. Nos fue muy bien. El día de hoy la profesora estaba hablando de Duarte. Al principio nadie entendió, pero sacó la laptop y nos enseñó a Duarte con muñequitos. Cuando los docentes continúan su formación, encuentran nuevas formas de educar. La preparación continua fortalece la enseñanza y mejora el aprendizaje. ¡Wow! Mi patria debe ser libre e independiente. INAFOCAN. Formación que transforma. Detrás de cada número hay una historia, una familia que avanzó, un maestro que logró.
Porque cuando una institución cree en su gente, las vidas cambian para siempre. Copnama, 55 años transformando vidas. Residual es cualquier agua que entró al uso humano, puede ser doméstico, industrial, agrícola o minero, y que se devuelve a la naturaleza. Las aguas nuestras servidas no están siendo tratadas. El promedio general de aguas tratadas puede estar entre un 12 y un 15%, y ello con una muy baja eficiencia, incluyendo al gran acuífero, en el caso de Santo Domingo, en los barrios del perímetro central. Usted vive en su torre y usted se baña, se sentó en el inodoro y lo bajó, y la misma llave que está alando está succionando agua del mismo acuífero donde usted está mandando sus heces fecales. Normalmente tiramos esa agua y no pensamos en qué pasa con ella después de eso. Lo ideal sería que a través de las alcantarillas cayera en un sistema de tratamiento que la purifique, para luego vertirlas en nuestras fuentes de agua. Pero nuestra realidad es un poco más complicada. En la actualidad se dedican unos 8 millones de metros cúbicos al consumo de la población, al consumo humano. Y de ese total, el 80%, 80-85% retorna al medio ambiente como agua negra o agua residual. Llega directamente a las fuentes superficiales, como son el caso del río Isabela, el mismo río Sama, prácticamente tratamiento cero, y se recolecta más o menos el 11%. El resto o se infiltra y va al subsuelo, o llega, como decíamos, al litoral del Mar Caribe, que pasea por el malecón. En algunas ocasiones la materia fecal, ¿no? En el malecón. Al subsuelo, a los drenajes naturales o cañadas, al mar, a las aguas superficiales, van diariamente algo menos de 3 millones de metros cúbicos de aguas residuales contaminantes diariamente. Eso es un escándalo. Natural de las aguas de la lluvia, y estas aguas normalmente van a los ríos. Lógico, se activan mucho más con los niveles de lluvia. Pero ¿qué pasa finalmente con la gente y las urbanizaciones que la han usado como depósito de aguas residuales, aguas cloacales, agua de séptico en sentido general? Todo los desperdicios de agua lo depositan en las cañadas. La parte de la población de menos de 5 años de edad, sobre los niños, ese segmento de la población, y el último segmento de la población, que son los ancianos, son los más expuestos a las enfermedades de origen hídrico, por el contacto, por el consumo de aguas residuales o agua negra no tratada. Todos los días que uno va a bajar, a buscar jaiba, hasta para aquel lado también. Y el río está sucio, mucho. Tú lo ves muy sucio siempre. ¿Y tú ves gente que tiran basura? Por ahí abajo hay pile de basura botada en el piso. Donde quiera que cae agua residual no tratada debidamente, están contaminadas. El que se baña con esas aguas o el que osa tomar de esas aguas va directo a un hospital. El agua que sale
de las actividades humanas y que está contaminada, contamina la que todavía no ha entrado y dificulta la disponibilidad de agua. Por eso el agua servida es un agua que tiene que ser tratada para devolverse a la naturaleza en las mejores condiciones posibles para que siga siendo parte positiva del ciclo hidrológico. El agua residual puede ser limpiada mediante plantas de tratamiento. Estas recolectan el agua a través del alcantarillado y pasa por procesos que la hacen apta para vertirlas nuevamente al ambiente. La planta de tratamiento de la Nueva Barquita hace un proceso a base de filtros verdes, lo que la hace totalmente natural. Esta planta se compone de dos partes, un tratamiento primario y un tratamiento secundario a base de filtro verde, que son esas plantas que ustedes ven ahí. Esas plantas se llaman Tifa dominguense. El tratamiento preliminar elimina los objetos gruesos de las aguas residuales. En el proceso primario se eliminan sólidos más pequeños. En el tratamiento secundario se introducen bacterias para que éstas consuman la materia orgánica. Esas plantas se desarrollaron en laboratorio aquí, en República Dominicana. Se hicieron las hibridaciones, se pusieron en los viveros, se adaptaron con un nivel de contaminación para que ellas se fueran adaptando, para que cuando llegaran aquí, donde iban a tener su nivel de contaminación normal, no murieran. Entonces, ya esta planta tiene 7 años, ¿verdad? Y sigue depurando igualita. Esa planta está dando más o menos 94% de depuración. El agua residual tratada puede ser utilizada tanto en el riego de jardines y campos verdes como en la agricultura, ya que mejora el nivel de calidad de los suelos para la producción, aportándole nutrientes que se convierten en un sustituto parcial de los agroquímicos. No tenemos plantas de tratamiento que permitan depurar totalmente las aguas residuales de manera que pueda ser reutilizada. Solo el 20% de la población está conectada a los sistemas de alcantarillado sanitario. En nuestras grandes ciudades, por cada 100 casas con agua potable, solo 46 tienen conexión al alcantarillado. Una casa común tiene solo un sistema de tuberías, cuando en realidad debería tener 2. Uno que suministre agua potable y otro que sirva para retirar las aguas residuales. Tenemos un déficit o una necesidad de nuevos sistemas de alcantarillados sanitarios de alrededor de 7.000 kilómetros de longitudes de alcantarillado, porque el país tiene unos 14.000 kilómetros de calles. En la actualidad, solo están contabilizadas 80 plantas de tratamiento a nivel nacional, cuando cada una de nuestras 392 ciudades necesita un sistema de alcantarillado con su propia planta de tratamiento. Nosotros, de esas 80, realmente solo funcionan 50. Y de esas 50, solo 20 están en funcionamiento, en operación aceptable. Pero de esas 20, solo 11 son las que cumplen con las normas que establecen los requisitos de cómo deben salir las aguas residuales después de ser tratadas. Y imagínense ustedes si solo 11 y concentradas principalmente en Santo Domingo y en Santiago. El agua residual tratada es un recurso hídrico que debe ser contabilizado dentro de las cuentas nacionales de aguas. Es decir, que no se dé como un desecho de que, bueno, ya fue agua que se utilizó y no vuelve. No, esa agua puede volver a los cauces, puede volver al subsuelo, puede volver al mar, en una forma que no haga daño y que sea beneficiosa. Entonces,
es un recurso más de agua que nosotros podemos tener, más cuando tenemos escasez y sequías tan frecuentes. Sería conveniente, y es hasta una necesidad con cierto nivel de urgencia, el que las aguas residuales se traten y no se pierdan, sino que podamos aprovecharlas. Ante la situación, la respuesta del gobierno es el acuerdo Pacto Nacional por el Agua 2021-2036, lo que supone fortalecer la infraestructura hídrica del país. Pacto por el Agua nace como una inquietud del gobierno actual sobre la situación de los recursos de agua en República Dominicana. Quien empezó a hablar del Pacto por el Agua fue el movimiento ambiental. De hecho, nosotros habíamos avanzado en una propuesta de un Pacto por el Agua que atendiera una serie de circunstancias. Todo el agua que el señor presidente de la República, Luis Abinader, hizo su primer lanzamiento en junio del 2021. Luego de ese lanzamiento pasamos a una segunda etapa, que fue la socialización de ese pacto, que tiene las 6 prioridades y desafíos que en materia de agua tenemos en República Dominicana. Entonces pasamos a una segunda actividad, que fue un diagnóstico. En base a eso hicimos un diagnóstico de qué pasa con el agua en República Dominicana, cuál es la situación actual y cuál es la situación prevenible de futuro. Una vez tuvimos ese diagnóstico, entonces pasamos a una tercera etapa, que fue la socialización de ese diagnóstico en todo el territorio nacional. El Pacto por el Agua fue una iniciativa del sector agua potable y saneamiento, porque venimos reclamando desde el año 1992, hace, ¿cuánto? 30 años, 31 años, una nueva legislación, una nueva ley de aguas. Y aunque a nivel legislativo se estuvieron haciendo se han hecho como 10 iniciativas, sin embargo, hoy todavía no tenemos ni una ley de aguas, ni tampoco tenemos una ley para los servicios de agua potable y saneamiento. Ahora en la primera semana del mes de abril firmaremos con la sociedad civil, con los partidos políticos de nuevo, con las universidades, con los medios de comunicación, un pacto, el pacto final, un compromiso que debe asumir la sociedad frente al agua. Recuérdense que el agua es la vida, sin agua pura no hay posibilidad de vida. Es más, esta es la hora en la que los indicadores para medir los objetivos de desarrollo sostenible al 2030 en este país no han sido elaborados. Entonces, ¿cómo medimos y cómo nos damos cuenta del nivel de avance que vamos teniendo en relación con las inversiones que se van ejecutando? Pero además de eso, 8.500 millones de dólares en 15 años parecería como una cantidad enorme, muy grande. Y no es así. Porque el déficit que nosotros tenemos es mucho mayor de lo que se pudiera abarcar. Se puede abarcar con 8.500 millones de dólares en 15 años. Sí, bueno, lo que decíamos, los alcantarillados y la planta de tratamiento, que debe ser, que es una prioridad para el gobierno, tratar las aguas antes de que vayan a su destino final. Entonces, sin metas, sin parámetros, sin indicadores, ¿cómo tú sabes cuánto vas a avanzar? No hay un plan nacional de agua potable y saneamiento. No se cumplieron los objetivos de desarrollo del milenio. No se cumplieron en agua. Y lo de 2030, es más, lo de 2030, que son los objetivos de desarrollo sostenible,
y los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, ya todo eso está rezagado. Eso tiene que ser revisado de nuevo para ajustarlo a las condiciones nuevas que tenemos. No puedo aprobar un pacto por el agua mientras estoy aprobando leyes que me permiten la privatización del agua. La calidad del ambiente es un derecho humano fundamental, que los derechos se reclaman, no se ruegan, y que cuando te lo niegan, la rebelión es un derecho, no, es una obligación. Frente a la injusticia, rebelarse. Pues yo creo que no hay otra ruta que no sea darnos cuenta, organizarnos y actuar. Señores, estas son de las riquezas que tenemos en el municipio de Santo Domingo Norte. Pero la verdad es que fruto de la contaminación, miren cómo se mantiene esto acá. Eso es una fosa de agua natural que debe ser rica, pero realmente, ¿qué vamos a hacer con la gente, la contaminación? Y la verdad que la ignorancia es atrevida, porque esos niños no miden la capacidad de contaminación que tienen, donde ellos se están bañando. Y eso es una diversión para ellos. Pero hay que trabajar por la comunidad y trabajar por el medio ambiente. Creo que el mayor impacto tiene que ver con la capacidad que tiene la naturaleza de vomitar, de expulsar lo que le hace daño y de hacerlo de manera radical. Tú todavía le puedes pedir a Dios, perdóname, pero la naturaleza no te va a perdonar. Para tu descanso familiar, Hotel Cotmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cotmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Prepárate para hacer la diferencia. La Escuela de Hotelería, Gastronomía y Pastelería del Infotep en Higüey, donde la pasión se convierte en conocimiento, la práctica en excelencia y el talento en oportunidades. Con una formación especializada y estándares internacionales, preparamos a quienes impulsan la industria turístico-hotelera más importante del país, porque la excelencia se reconoce. Escuela de Hotelería, Gastronomía y Pastelería del Infotep, donde cultivamos el talento que mueve el turismo dominicano. Mami, hola mi amor, ¿cómo le fue a mi niño hoy en la escuela? Nos fue muy bien. El día de hoy la profesora estaba hablando de Duarte. Al principio nadie entendió, pero sacó la laptop y nos enseñó a Duarte pero muñequitos. Cuando los docentes continúan su formación, encuentran nuevas formas de educar. La preparación continua fortalece la enseñanza y mejora el aprendizaje. ¡Wow! Mi patria debe ser libre e independiente. INAFOCAN, formación que transforma. Detrás de cada número
Hay una historia, una familia que avanzó, un maestro que logró. Porque cuando una institución cree en su gente, las vidas cambian para siempre. Copnama, 55 años transformando vidas. Muchas gracias y espero que este espacio sea muy provechoso. Bueno, Ángela, los docentes de inglés fueron evaluados a final de la evaluación. ¿Qué tal le fue a usted en ese proceso de evaluación? Bueno, nos fue excelente porque debo hablar por mí y por mis compañeros. Muchas personas a raíz de la evaluación dicen que la evaluación de nosotros los docentes de idiomas era más sencilla. Sin embargo, nosotros que fuimos quienes la recibimos no lo entendemos así. Aún así, respetamos y entendemos que fue un poco injusta la evaluación en algunas áreas, ya que no fue afín. Nos fue excelente, a mí me fue excelente, gracias a Dios y gracias a la preparación y al equipo de mi escuela, que tuvimos una preparación al ADP, que participamos en varios talleres de formación y con satisfacción puedo decir que mis resultados fueron destacados. Bueno, felicidades, Ángela. Gracias. Pero el tema que nos ocupa hoy es la inclusión educativa en el sector público y en el sector privado, Ángela. Usted trabaja en una escuela pública, pero también trabaja en el sector privado. Si esto que tiene que ver con la inclusión propiamente, ¿se está trabajando igual en el centro público o en el centro privado? Claro, es un poco cuesta arriba hablar del sector privado porque es un negocio privado como tal, pero en el caso del sector público, ¿cómo tú entiendes o usted entiende que se está manejando la inclusión, pero además también si va con lo que dice la normativa del Ministerio de Educación? Para empezar, el hecho de que un centro educativo sea público o privado no tiene ninguna diferencia. Todos sabemos que tenemos un solo Ministerio de Educación y todos los centros educativos deben estar normados y regulados por el MINER, sin importar si es público o privado. Tenemos, tanto en los centros públicos como privados, seguir los lineamientos del Ministerio de Educación y así se hace. Ahora bien, la inclusión educativa, tanto en los sectores públicos como en los sectores privados, debería trabajarse un poquito más allá del discurso. Conste, antes de hacer esta ponencia, que estoy 100% de acuerdo de la inclusión educativa. De hecho, es uno de los mejores avances y de los avances más significativos que tiene la educación moderna. Porque si bien es cierto que deben haber escuelas especiales que puedan responder a la necesidad de un estudiante con alguna dificultad, también es verdad que cada estudiante no se forma ni se desarrolla aparte. El objetivo de esta educación inclusiva es que el alumno se prepare para insertarse a una sociedad que pueda recibirle, donde él pueda ser lo más posible funcional. Pero en esa parte, Ángela, y qué bueno que la idea es presentar el estudiante para integrarlo como tal. Pero si la escuela no está preparada con el personal adecuado para darle la asistencia y el apoyo a ese niño, a esa niña, para que maneje la inclusión, porque de verdad que en el sector público no es fácil tener 35, 40 estudiantes en una aula, entonces un solo maestro
manejar la inclusión con un niño con TEA, con síndrome de Down, con diferentes dificultades o diferentes tipos de discapacidades. Entonces, ¿cómo plantearlo esa parte? Usted planteaba, bueno, hay que ser lo más práctico, pero ¿cómo lo haremos? Excelente la pregunta, porque no podemos llamar inclusión a un proceso que se realiza sin preparación, sin recursos y sin condiciones. Un salón de clase con 35 estudiantes con un solo docente, donde hay un docente con un niño, 2, 3 y hasta 5 estudiantes que necesitan una atención especializada, focalizada, es difícil, es caótico. Y aquí no depende de si es público o privado, porque soy maestra en ambos sectores. Y cabe resaltar que esto genera mucha ansiedad, principalmente al docente, frustración al alumno y además ese derecho a la educación por el que tanto velamos y por el que tanto se insiste, no solo se viola a un niño que se está tratando de incluir en un espacio y un personal que no está preparado para él. No solo los docentes no están capacitados y quizás se pregunten, ¿y dónde están todas esas capacitaciones que está ofreciendo el Ministerio de Educación? Sí es cierto, pero apenas estamos dando los pasos. Aún ese personal le falta esos recursos, esa cantidad de estudiantes. No puede ser, la educación especial debe ser reducida, no pueden haber tantos estudiantes. Un aula con 35 estudiantes sin una maestra que le asista. Y muchas veces ni con una maestra que asista funciona. ¿Por qué? Suponga usted que usted tiene un alumno que le hace crisis y sale simplemente corriendo del aula. ¿Qué hace usted con los 19 niños que tiene ahí para acompañar? ¿Dónde está ese derecho a la educación que tienen esos 19? ¿Cómo usted puede organizar una actividad que le permita incluir a ese niño, no simplemente tenerlo ahí por decir está en el aula? Pero, Ángela, pero ¿qué podemos hacer? Aunque usted ha dado algunas observaciones o algunos tips de cómo mejorar esta parte, pero en la práctica, en nuestra realidad, ¿qué podemos hacer para llevar esto a la práctica? Porque esa es la realidad nuestra, que independientemente de que tenemos estos estudiantes en condiciones especiales, pero la realidad es esa, son los 35, los 40 estudiantes que tenemos en una aula con una sola maestra. Ok, pero en esta situación real, porque hay que, como usted plantea, adecuar, poner las condiciones necesarias para esto, porque esa es la sociedad que van los estudiantes con su nivel de discapacidad a coexistir, van a convivir, van a trabajar, se van a mover en el autobús, etcétera, etcétera. Pero sí, como una alternativa de solución para ese maestro que tiene ese niño y que lo han inscrito en el centro educativo, casi rogándole a la dirección. Así es. Sí, ¿qué se puede hacer a ese maestro que tiene esta situación? Capacitación práctica, no solo teórica, porque ya teorías tenemos bastante. Las redes están pobladas de este tema. Las comunidades educativas cada vez más realizan capacitaciones, pero capacitaciones prácticas que sean útiles y aplicables a la realidad de cada centro educativo. Estrategias diferenciadas de enseñanza, que no sea solo tener el niño ahí para decir que esté en el aula y que estamos incluyendo, que haya un programa que le permita a ese estudiante desarrollarse a su ritmo y estilo de aprendizaje. El manejo de las emociones y conductual, porque sabemos que esos estudiantes que tienen alguna dificultad, su funcionamiento es totalmente diferente al nuestro. Pero si usted tiene un docente que no está
capacitado en la práctica, no va a saber trabajar con ese niño y más que ayudarlo, lo que va a ver es una frustración en doble vía. Que los psicólogos y los orientadores estén capacitados en esta área y que sean la ayuda idónea que tanto necesita el docente. Que el personal de apoyo que tiene el aula, donde hay estudiantes con necesidades especiales, tiene que haber un personal de apoyo en el aula, aparte del docente. Equipos multidisciplinarios para que esos estudiantes puedan experimentar con las sensaciones, con el tacto, modelando y hacer todas esas actividades que le permitan no solo desarrollarse, sino regularse en algún momento de crisis. En esta situación de la inclusión como tal, ¿cómo le impactaría a un estudiante con algún nivel de discapacidad que llegue ahora, este 24 de agosto, a la escuela, al aula, y de pronto pues no sienta como ese apoyo de sus compañeros, de sus colegas? ¿Cómo reaccionaría ese estudiante con ese nivel de discapacidad previo si no hay conocimiento de los demás estudiantes que ese niño o esa niña o ese adolescente tiene algún nivel de discapacidad? La reacción es variada. En algunos casos, esos estudiantes tienden a aislarse porque simple y llanamente no comprenden la dinámica. Aparte de que no la comprenden, muchas veces puede que no les interese. Esos estudiantes tienden a aislarse, no solo del grupo, sino de la clase. Otros tienden a ser agresivos y a tornarse un poco violentos. Además, hay que valorar la autoestima de ese estudiante que tiene sentimientos y emociones. Sin condiciones no puede haber inclusión porque es una persona que tratamos de formar. Para que haya verdadera inclusión tiene que haber condiciones y esas condiciones van más allá de un taller, de una capacitación, de una especialidad. Tiene que ser un conjunto muy amplio que permita verdaderamente devolver un individuo que pueda insertarse a la sociedad. Y en el caso de los niños, que se pueda por lo menos garantizar que ese niño pueda autorregularse solo mientras está en ese proceso. Ángela, puntos clave para la verdadera inclusión de un niño en el centro educativo. Recomendaciones tanto a las autoridades como al director o directora del centro educativo. Muy bien. Recomendaciones. Evaluaciones adaptadas, porque antes de que inicie un año escolar tenemos la evaluación diagnóstica que nos da luces de lo que podríamos lograr o lo que necesita ese estudiante para uno lograr los aprendizajes que quiere. Sí. Ritmo de aprendizaje flexible, porque cuando hablamos de educación y de estrategias diferenciadas, hablamos de flexibilidad. Que no se pretenda llevar el que su 70 es su 100 al 90, porque es lo que se exige, sino respetar su ritmo, pero no solo su ritmo, sino también su estilo de aprendizaje. Las planificaciones tienen que ver a cada individuo, por eso, antes de uno hacer esa planificación de llevar un contenido, hay que conocer la población. Y ahí la importancia de una evaluación diagnóstica. Todo esto es una carga más para el docente, porque yo soy docente, tengo estudiantes con condiciones especiales, acompaño docentes que tienen estudiantes con condiciones especiales. Ángela, perdón, en este caso de los estudiantes que tiene usted en su aula, que tienen algunas condiciones especiales, en la práctica, ¿cómo es ese ambiente con el personal docente, con el personal administrativo, con los compañeros de estudio? ¿Cómo es el día? ¿Cómo se maneja esto?
hay que diferenciar de los estudiantes de primaria y de secundaria. Voy a hablar en mi caso particular como docente. Y ante esta realidad hay que agradecer la característica de los dominicanos, porque esos estudiantes son protegidos por el equipo de gestión, por los docentes y por sus propios compañeros, a pesar de que el bullying cada día más crece y se habla de esos estudiantes que tienen alguna condición, es increíble cómo todos le cuidan, le protegen y le defienden. Esa parte está muy bien, pero al final del día, ese estudiante no logra desarrollarse porque no hay un espacio, no hay unas estrategias, no hay unos recursos. Y se queda detrás, no porque no pueda desarrollarse, sino porque necesita más acompañamiento, porque un estudiante en secundaria que tiene que redactar un informe y presentarlo y exponerlo y no tiene la capacidad, o que tiene que hacer un trabajo en grupos y su socialización aún no está lista. Entonces, ¿a qué yo llamo? A seguir trabajando, a seguir dando el máximo. No puedo saltar que yo soy pro inclusión, soy una maestra que me dedico con mis estudiantes que tienen una dificultad, pero nos falta mucho. Ángela, pero a propósito de eso, la formación base es de idiomas, ¿verdad? Idiomas, la formación base. ¿Por qué esa pasión por la inclusión? Siempre uno dice, bueno, pero ¿por qué no fue educación primaria, preprimario o psicología educativa o orientación? ¿Por qué esa parte? Gracias por la pregunta y realmente me viene muy bien, pero sí, tengo 15 años como docente y de estos 15 años trabajé 6 años en el nivel inicial como maestra de inglés. Sin embargo, uno va viendo las dificultades, especialmente conductuales, cómo no se adaptan los estudiantes, las conductas disruptivas, las dificultades que surgen y uno empieza a investigar. Hace 3 años, casi todas las capacitaciones a nivel general nos viene con la inclusión. Pero ya antes yo observaba, y si supiera que desde niña siempre me preocupaba como por esos niños que no aprendían a leer, que les costaba, y en el desarrollo de la carrera y la práctica me identifico mucho con mis estudiantes que tienen alguna dificultad y como coordinadora acompaño mucho a las maestras que tienen esa dificultad y dentro de mis capacitaciones extra siempre procuro incluir la de la inclusión, porque es que la inclusión educativa no es algo para el futuro, está aquí, lo tenemos en las aulas, estamos trabajando con ello, pero nos falta demasiado. Bueno, miren bien el rostro de Ángela Gómez Sánchez. Ella estará constantemente aquí en el programa, pues hablando de otros temas. Es una maestra del sector público, pero también del sector privado. Y ella es apasionada también de compartir los conocimientos que ella tiene para con los compañeros y las compañeras, maestros y maestras. Ángela, muchas gracias. No, gracias a usted por la invitación, de verdad, todo un honor. Ella es parte ya de Educación y Más. Así es que Gracias. hasta luego, hasta el próximo programa en su espacio Educación y Más. Bye, bye.